Hola, ¿qué tal? Buen día, mis queridos hermanos, querida familia. Bienvenidos a este estudio bíblico. Ya saben, como cada miércoles, me da mucho gusto que podamos estar estudiando la palabra de Dios porque estamos aprendiendo. Y la palabra de Dios pues nos va a dar un panorama de quién es Dios, nos hace sabios. La palabra de Dios es nuestra luz, nuestra guía, por eso la importancia de poder estar estudiando la palabra de Dios. Así que el día de hoy vamos a estar contestando una de esas preguntas más complicadas o difíciles del por qué suceden las cosas en el mundo, guerras, pleitos, un montón de cosas. Bueno, la carta a Santiago nos da mucha luz sobre este tema, así que bienvenidos. Bien, pues el día de hoy estamos iniciando el capítulo 4 de la carta de Santiago, así que vamos a darle lectura y vamos a empezar a estudiar este capítulo con este tema que luego en la primera pregunta del versículo 1, inmediatamente nos vamos a ese tema, ¿no? Y empieza un tema muy interesante, así que muy bueno para aprender porque es la clave para nuestra vida, es la clave para el dominio propio que tengamos sobre nosotros mismos. Así que vamos allá al capítulo 4, vamos a darle lectura. Dice así: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No son de sus pasiones las cuales combaten en sus miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia. Y no puedes alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseas, porque no pedís. Y cuando pides y no recibes, porque pides mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser enemigo del mundo, se constituye un enemigo de Dios. ¿O piensas que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto se dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Muy bien, hasta el versículo 7, vemos ya inmediatamente el tema, empezando con esta pregunta que dice: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿Ok? Parece ser que sin guerra, sin pleito, la humanidad no es normal, ¿verdad? Parece ser que sin pleitos dentro de las familias, parece ser que no es una familia normal. Generalmente es muy normal que en las familias haya pleitos. Todo esto que normalmente nos estresa a toda una nación, el escuchar que hay guerras, el escuchar que gente está muriendo, inocentes y todo eso, siempre hay un trasfondo y siempre esos líderes, siempre esas personas que están a la cabeza, ya sea de una nación o ya sea de algún país o en la familia, en este caso pues los padres y sobre todo, bueno, el papá, que es el varón de la casa, tienen cierta responsabilidad, la cual aquí nos está diciendo. La pregunta es: ¿de dónde vienen? ¿No? ¿De dónde vienen todos estos pleitos, guerras, incluso en la iglesia, incluso entre líderes, incluso en cualquier ámbito donde haya un liderazgo, donde haya personas dirigiendo y todo esto? Bueno, va a haber guerras, va a haber pleitos, pero ¿a qué se debe? ¿A qué se debe? Esta es una pregunta que se contesta con una segunda pregunta que hace acá Santiago, que dice: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? O sea, no es por sus pasiones, no es la carne, pues, no es por los deleites, no es por el amor al dinero, no es por el amor al poder, no es por el amor a ciertas cosas, simplemente deleitarse, ¿no? Entonces, parece ser que este tema el apóstol Pablo ahí en Romanos ya lo había abordado. Y vamos a leer cómo dice acá el apóstol Pablo, ¿no? Hablando sobre este tema, que es capítulo 7, versículo 15. Romanos 7, versículo 15 dice así: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Porque como ustedes ven aquí, Pablo está hablando sobre esa lucha que tienes tú y yo de querer hacer el bien, pero muchas veces no lo logramos o no lo podemos hacer. Nuestro pecado nos engaña, nuestro pecado a veces es más fuerte. El pecado que habita en nosotros
Y tiene esa lucha constante también entre mi espíritu y las cosas espirituales y aquello que es la carne, aquello que son pasiones que van en contra de Dios con el espíritu que nos anhela celosamente, como ahorita vamos a ver acá en Santiago. Hay una lucha interna. Y esa lucha, cuando no podemos controlarla, cuando esa lucha no invertimos hacia el espíritu, sino más bien dejamos que la carne prácticamente nos llegue y nos apasione todo eso, inmediatamente viene todo esto, ¿no? Disensiones, envidia, bueno, de los frutos de la carne. ¿De dónde vienen entonces las guerras y los pleitos? Vienen por personas que no tienen un dominio propio. Vienen por personas que han dejado que la carne tenga el control total de ¿qué? De nuestras acciones. Ahorita lo vamos a estudiar un poquito más a fondo. Vamos a regresar acá a Santiago. Por eso les decía que la respuesta está acá en esta siguiente pregunta. Que dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Versículo 2. Codiciaos, pero no tenéis. Matáis y ardéis en envidias. Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Porque no pedís. Porque no pedís. Y luego, si pides, fíjate bien lo que dice el versículo 3. Pedís y no recibís porque pides mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras. Si el problema, ok, dices, bueno, no estoy pidiendo, pero cuando pedimos para nosotros, para nuestro ego, Dios, te pido que hagas esto, Dios, te pido que por favor, muchas veces he escuchado, desde ya chavo, ¿no? Y uno dice, wow, esta hermana, está pidiendo hasta por su viaje a tal, y turismo, y todo esto, y yo digo, ¿qué rayos? ¿Por qué pedir eso? O sea, ¿podría darle gloria a Dios? Bueno, no sé, yo no puedo decir eso, o sea, no me quiero ver como en esta parte de juez o de juzgar, simplemente cuando uno escucha esto, yo dice, ¿por qué nuestras oraciones no van mejor a pedir más por aquellas personas en vez de por mí? ¿Por qué no pedimos más por nuestro vecino en vez de pedir tanto para mí? ¿Por qué no empiezo a pedir por aquellas personas que a lo mejor son una piedra en el zapato? ¿Por qué no pedir por aquellas personas que de repente tú dices, ay, cómo es un higadito, ¿no? Algo así. ¿Por qué no empezamos a pedir por aquellas cosas que valen la pena? Dios, ¿por qué no pedimos para que el Espíritu Santo nos controle y nos llene, ¿no? Así que muchas veces pedimos para nuestros propios deleites, para nuestras propias pasiones. Por eso aquí Santiago dice, pides mal para tus deleites. Y el 4 nos dice ahora sí, oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Qué es la amistad con el mundo? La amistad con el mundo es aquella persona que ya es de Cristo, aquella persona que ya aceptó a Jesús, que tiene a Jesús en su corazón, que se congrega, que está siguiendo a Jesús en ese proceso del día a día y que está buscando santidad. Santidad, recuerden que es estar apartado para Dios, hacer las cosas para Dios, darle la gloria a Dios en todo lo que hago, pero le estoy dando la gloria a Dios. Bueno, el mundo nos deslumbra con aquellos placeres, nos deslumbra con muchas cosas que nos quieren apartar de ese camino, ¿no? Pero cuando una persona empieza a negociar, ok, no pasa nada, solamente este día, ¿sabes qué? Este día voy a ver esto, ¿sabes qué? Este día voy a dejar, ¿sí ves? No voy a pecar, yo lo puedo controlar. Y ya cuando abrimos esa puerta, listo, se mete el mundo con todo y empezamos a hacer amistad. No es tan malo ser amigo del mundo. Creo que puedo ser amigo del mundo y al mismo tiempo puedo ser amigo de Dios. Es cuando se raya el disco y uno dice, no, error, no puedes servir a dos señores. Recuerden que Jesús mismo dijo esto, ¿no? O sea, no puedes servir al mismo tiempo al mundo y a sus placeres y a todo lo que te deslumbra y quieras tú servir también a Dios. Con alguno de los dos vas a quedar mal, o quedas mal con Dios o quedas mal con el mundo. No puedes servir y no puedes meter tus dos pies acá y otro allá. Si te quedas en medio eres un tibio y en Apocalipsis nos habla que los tibios Dios los vomita de su boca, hablando de que o eres frío o eres caliente. Este tema ya lo habíamos hablado, así que vamos a continuar. Dice que ahí cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye que enemigo de Dios. Así sencillo, tú no puedes ya ser amigo del mundo. Jesús te ha sacado de ahí, Jesús te limpió con su sangre, le costó, fue un precio, fue dolor, fue martirio, fue el rechazo de mucha gente que le seguía, que al final de cuentas lo rechazaron y eran los que estaban gritando, crucifíquenlo. ¿Dónde estaban también los apóstoles? Todo eso fue lo que, bueno, normalmente en los evangelios le llaman la pasión de Cristo. Todo eso lo pasó, ¿sabes qué? Por ti, por amor a ti, por amor a mí. ¿Para qué?
¿Para volver otra vez al mundo y encharcarnos y enlodarnos y ensuciarnos y pisotear el nombre de Cristo? No, no, por eso es que Santiago dice, no puedes ser amigo del mundo más. Si eres amigo del mundo, entonces estás diciendo, ¿sabes qué? No, prefiero el mundo a tu sangre y estoy pisoteando el nombre de Jesús. Eres mi enemigo. Dice Dios que si somos amigos del mundo, nos consideramos enemigos de Dios. ¿Sabes qué? Esas son palabras fuertes. Porque ser enemigo de Dios es la ira de Dios contra ti. La disciplina de Dios está ahí contigo. Y es por eso importante poder reflexionar en esta clase de versículos, en esta clase de estudios. ¿Por qué vienen las guerras? ¿Por qué vienen los pleitos? ¿Por qué las divisiones? ¿Por qué las disensiones? Todo esto que estamos hablando no es nada más que frutos de la carne. Y esos frutos de la carne, tarde o temprano, van a ser destrozos. Destrozos con familias, destrozos con un estado, con un país que puede llevarse a guerra. ¿Por qué? Porque son los frutos de la carne. Personas que hicieron amistad con el mundo. Personas que dejaron que todas esas, que el pecado fluyera y que esa carne diera fruto y el espíritu fue abandonado y dejé mi relación con Dios. Versículo 5, dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Cuando decidimos seguir a Jesús, cuando decidimos aceptar a Cristo como nuestro Salvador y nos arrepentimos de nuestros pecados, pasó algo sorprendente, sobrenatural. El Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Somos su morada. Somos el templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo. Por lo tanto, lo debemos de cuidar. El Espíritu Santo está aquí adentro. Nos anhela celosamente. Pero ¿sabes qué significa eso? Significa que Él quiere todo. Quiere tener el control de tu vida, de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de todo eso. El apóstol Pablo le llamaba ser llenos del Espíritu Santo. Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, que lo compara con el mosto, de nuevo este tema, sí, lo tengo que repetir varias veces porque debemos entenderlo. Ser lleno del Espíritu Santo es dejar controlar por el Espíritu Santo tus decisiones, tu vida, tu hablar, tu andar, tu mirada, lo que escuchas. ¿Para qué? Para que puedas dar frutos. ¿Cuáles frutos? Ahorita los vamos a ver que están ahí en Gálatas, pero vamos a continuar por ahora. Versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ok, vamos rápido por favor a Gálatas. Vamos a hablar un poquito. Primero que nada, aquí hay tres enemigos. Tres enemigos que nos van a alejar del camino de Dios, que te van a alejar del propósito de Dios que Dios tiene para ti y para mí. Tres enemigos. El primer enemigo que se está tocando acá en Santiago, ese primer enemigo es el mundo y lo podemos ahí encontrar en Santiago 4:4, ¿no? Dice, el que se considera amigo del mundo es enemigo de Dios. Listo. Quiere decir que el mundo es nuestro enemigo, ¿ok? Es nuestro Egipto. Dios nos ha sacado de ahí. No tenemos que volver, ¿ok? Es nuestro principal enemigo. El segundo enemigo lo vamos a encontrar ahí en el versículo 3, que estamos en el capítulo 4 de Santiago, versículo 3. Pedimos para nuestros deleites. O sea, la carne es nuestro segundo enemigo. Y lo podemos también encontrar en Gálatas 5, 16 y 17. Dice, digo, puedes andar en el espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. ¿Lo ves? Es lo que Pablo explicaba. Mi carne quiere hacer algo, pero mi espíritu... Entonces, aquello que no quiero hacer, a veces lo hago, ¿sí? Y aquello que quiero hacer, muchas veces no lo hago. ¿Por qué? Va a depender en dónde estás invirtiendo más. ¿En tu carne o en el espíritu? ¿De dónde vas a dar más fruto? Según la inversión. Si tú estás invirtiendo más en la carne, listo, ahí vas a tener algunos frutos. ¿Cuáles? Vamos a verlos. Dice así desde el versículo 19 de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, por si no te queda claro, cualquier cosa semejante a esta. Todo eso son frutos de la carne. Una persona que
no le interesa su relación con Dios y llevarla a otro nivel y madurar en su relación con Dios y madurar como cristianos. Debemos madurar, debemos apuntar a Jesús, a ser como Jesús, pero no me interesa. Prácticamente yo estoy invirtiendo quizá más en ser amigo del mundo y dejo que mi carne, ¿sí ves? Y empiezo a invertir más en la carne. No te quejes después de que estos frutos están en tu casa, están en tu familia, están en tus amigos, están en tus vecinos, está alrededor tuyo. Y tú puedes echarle la culpa a quien tú quieras, pero realmente eres tú. Tú estás invirtiendo en la carne, estás descuidando tu relación con Dios. ¿Lo ves? Aquí lo puedes ver, tú lo puedes notar. Entonces tú te podrás hacer una pregunta, bueno, ¿cómo estoy? ¿En dónde estoy invirtiendo más? Bueno, si de esta lista tú puedes por lo menos anotar 2 o 3 o 4 o más, probablemente esté un foquito amarillo. Vas hacia abajo y vas en picada y te va a doler. Va a doler la caída fuerte. ¿Ok? Debemos de tener cuidado. En cambio, nuestro tercer enemigo que nos habla el versículo 7 de Santiago, miren, vamos allá rapidísimo. Dice acá, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Por qué habla aquí Santiago de esto? Porque sabe también que los países cuando buscan pleitos, guerras y todo esto, en nuestra familia también tiene que ver muchas veces Satanás. Es nuestro tercer enemigo. Nuestro tercer enemigo. Ahora vamos a hablar de cómo vencer a estos tres enemigos. La carne, ¿ok? El mundo, ¿ok? Y número 3, a Satanás, ¿ok? Primero, el mundo. Ahí en Romanos 12:2. Vamos por favor a Romanos 12:2. Nos habla de cómo vencer el mundo. Y es así. Sencillo, se aplica, vencemos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentes vuestro cuerpo, que es en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No te conformes a este siglo. La palabra siglo, que también se traduce como mundo, que tiene que ver con esto. Entonces, no te conformes a este mundo, podría decir así, sino sé transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La solución para vencer al mundo es que diariamente, constantemente, estés renovando tu mente, estés renovando tu espíritu, estés renovando tu vida. ¿Cómo? Con la palabra de Dios, buscando las cosas espirituales, poniendo música cristiana, estableciendo la presencia de Dios en tu vida, en tu familia, en tu casa, tus devocionales, tu lectura bíblica. Todo eso va a hacer que conozcas más a Dios, que establezcas una relación cada vez más profunda e íntima con Jesús y sobre todo, como dice acá, que estés renovando tu entendimiento, que entiendas bien cuál es la voluntad de Dios, porque si no la entiendes, si no sabes cuál es la voluntad de Dios, cualquier cosa va a ser la voluntad de Dios y te vas a equivocar, Entonces, vencer al mundo renovando tu mente, con la palabra de Dios, con la relación personal que tenemos con Jesús. Nuestro segundo enemigo, la carne, ¿cómo lo podemos vencer? Pues bueno, aquí en Gálatas 5:16. Vamos a Gálatas 5:16 que estábamos hablando. Dice aquí, digo pues, andad en el espíritu, no satisfagas los deseos de la carne. Sencillo. La solución para vencer a la carne, ¿sabes cuál es? Es simplemente que andes en el espíritu. Sed lleno del Espíritu Santo. Listo. Que inviertas en las cosas espirituales, que andes en el espíritu. Entonces tendrás los siguientes frutos. Fíjate bien, 22 de Gálatas 5. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Imagínate, tener quizá un asunto con tu familia, con tus papás, con tu hermano, con tu esposa, no sé. Lo que tú vas a necesitar es, primero, amor, ¿no? Tú sabes que lo amas. Vas a necesitar paciencia, templanza, que tu exterior no está influyendo en cómo te vas a sentir en ese momento. Templanza. Y a lo mejor vas a necesitar mansedumbre. Pero ¿cómo obtenerlo si nunca estoy invirtiendo en la palabra de Dios? ¿Cómo obtener estos frutos si no me interesa Dios? Al primer pleito, ¡pum!, revientas. Eres de mecha corta. ¿Por qué? Porque estos frutos quizá no están en ti. O los tienes pero ligeramente.
¿Por qué no el día de hoy decides invertir más en las cosas espirituales? ¿Por qué no el día de hoy decides más leer la palabra de Dios, estudiarla, empezar a entender quién es Dios, renovar tu mente, andar en el Espíritu? Vencerás la carne, tendrás victoria. Jesús ya pagó. Él lo que quiere es que tengamos una mejor relación con Él, con el Espíritu Santo, con el Padre. Así que así vencemos a la carne, invirtiendo en las cosas espirituales, en el Espíritu. Así que el tercer enemigo, que es el diablo, Santiago 4:7, nos da la clave de cómo poderlo vencer. Él ya está vencido. Solamente es recordar. Recordar que, versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué? Huirá de vosotros. Huirá. Huirá. Pero la primera cosa que Dios acá nos dice es, sométete. Sométete a Dios. En otras palabras es, humíllate bajo la mano poderosa de Dios. Humíllate. Tú no puedes. Yo no puedo. Yo no puedo controlar. Yo no puedo tener dominio propio. Yo no puedo controlar mi boca. No puedo controlar a veces mis pensamientos. Pero cuando alguien está dispuesto a someterse a la voluntad de Dios, cuando alguien dice, ok, Dios, ya, basta, me someto a tu voluntad, ¿qué quieres de mí? Y empiezo a tener esa relación de nuevo, empiezo a pedir perdón a Dios, Él me restaura, me perdona, me someto, me humillo, y entonces, ahora sí, tengo el poder, tengo la confianza de poder resistir al diablo, y dice que Él va a huir. ¿Por qué huye? Porque en otras palabras tú le estás diciendo a Satanás, mira, mi Señor es Él. Mi Señor es el Todopoderoso. No tienes cavidad aquí. Listo, Él sale huyendo. Él sale huyendo. ¿Por qué? Porque no tiene poder sobre ti ni sobre mí. Cuando alguien se somete a Dios. ¡Wow! Eso es increíble. El versículo 6 nos dice que, acá de Santiago dice, Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Listo, humíllate. La solución para vencer a Satanás es cuando alguien se somete, cuando alguien se humilla ante Dios. Dios nos da gracia, nos da el poder para resistir el día malo, para resistir a Satanás. Es genial saber esto. 3 enemigos, 3 soluciones. ¿Ok? Vamos terminando. Y por último, nos dice aquí versículo 8 de Santiago capítulo 4, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpien las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aquí le habla a diferente tipo de personas. La primera dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Le habla a aquella persona que está lejos, que es hijo de Dios, ¿sí? Que entendamos. Listo, tomemos la decisión. Volvamos otra vez a esa relación que teníamos con Dios. Regresemos como el hijo pródigo. Vamos con el Padre. Allá está mejor. ¿Qué estoy haciendo acá? Regresemos al Padre. El número 2 dice, pecadores, limpien las manos. Aquellos que le han dado vuelo a la carne, aquellos que sus pasiones son las del mundo, tienen amistad con el mundo. Listo, córtalo ya ahí. Vénselo. Invierte en el Espíritu. Invierte en el Espíritu. Acerquémonos otra vez a Dios. Y dice, ¿y Él limpiará qué? Pues claro, pidiendo perdón. Y número 3 dice, y vosotros los de doble ánimo, purifiquen su corazón. Doble ánimo son aquellos que un día están bien, que un día quieren gozarse, un día, oh Dios, yo te amo, yo te adoro, canto mi alabanza, adoración y domingo, listo, pero llegan los problemas entre semana, llega el jefe, llega el trabajo, llega la familia, llega la esposa y el esposo y hacemos destrozos, no controlamos la lengua, empezamos a hacer cosas que hieren o nos hieren y hacemos disensiones, divisiones, guerras, pleitos, porque es el tema de Santiago. Así inicia con esta pregunta. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Pues muchas veces por gente así. Gente que no está limpia, gente que está alejada y gente de doble ánimo. Son las que seguramente hacen muchos pleitos y guerras. Bueno, dice acá, purificad vuestros corazones. Hay un salmo que me encanta, el Salmo 119, versículo 9, que la pregunta es así, sencilla. ¿Cómo limpiará el joven su camino? ¿Cómo? ¿Cómo limpiarnos, no? Acá dice, bueno, purificad sus corazones, sí, pero ¿cómo? Como dice, con guardar, ¿qué? Su palabra. Salmo 119, versículo 9. ¿Cómo limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Quieres ser limpio de nuevo? ¿Quieres estar limpio de nuevo y que tus caminos sean limpios y tus decisiones, tus pensamientos? Guarda la palabra de Dios. Lo que hoy estás escuchando, aplícalo de una vez por todas. ¿Qué te detiene? Un miércoles más. Y estás estudiando y escuchando cada día, cada miércoles los estudios.
pero no sucede nada en tu familia, no sucede nada en tu matrimonio, no sucede nada en tu vida personal, en tu relación con Dios. Empieza a aplicarlo. Guarda su palabra. Y guardar quiere decir, ok, lo tengo en la mente, pero ahora lo bajo al corazón, a las acciones, a las obras. Por eso estamos estudiando Santiago. Santiago es práctico. Listo, purifica tu corazón. Vete a la obra. Hazlo, aplícalo. Y por último, versículo 9, afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Estás triste? ¿Estás humillado? Dice, en nuestro lamento se convertirá en gozo, en risa. Listo, hay un fruto. Fruto del Espíritu Santo es el gozo. ¿Sí? Pero termina humillados delante del Señor. De nuevo, ¿por qué? Porque esa es la clave. Tú y yo debemos estar sujetos a nuestro Dios, a nuestro Señor. Si queremos triunfar, si queremos tener victoria sobre el mundo, sobre la carne y sobre Satanás. ¿Tú lo puedes hacer? No. Pero cuando Jesús está en ti, cuando tú te sometes a Dios, cuando guardas su palabra, no hay más, no hay pleito. Pura victoria. Y vivimos en victoria. Pero si tú no aprendes a hacer esto, estarás en derrota, y en derrota, y en derrota, y pleitos, y envidias, y divisiones, y griterías, y todos los frutos de la carne. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Bueno, ¿cómo se soluciona esto? Estas tres cosas. Y termina diciendo, humillaos delante del Señor. Ahí está la solución. Así que, iglesia, estamos aprendiendo. Dios los bendiga. Recuerden, esto se pone cada vez más intenso. Próximamente, miércoles a las 6 de la tarde, Santiago. ¿Sí? Nos vemos este domingo. Recuerden reservar su lugar para poder tener un cupo, pues claro, es limitado, pero tener un cupo pues adecuado para estar en regla. Así que recuerden ahí reservar su lugar los domingos. El culto es a las 12. Próximamente, Dios los bendiga. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este día. Bendito sea, Señor. Te amamos, Padre, y queremos que realmente tú gobiernes nuestra vida, Señor. Queremos humillarnos delante de ti, Padre. Perdona nuestros pecados, Señor. Limpia todas aquellas cosas, Señor, que te ofenden delante de nosotros y delante de ti, Señor. Te pido, Padre, que el mundo no haga mella, que el mundo, Señor, no nos dislumbre. Y aunque lo haga, Señor, ayúdanos, Señor, a estar contigo y a vencerlo, a vencer a Satanás, a vencer a nuestra carne, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene. Danos apetito, Señor, por tu palabra, por buscar las cosas espirituales y darte la honra y la gloria, Señor. Y más que una religión, Señor, sino una vida llena de propósito, Señor, una vida al estilo tuyo, al estilo de tu Hijo Jesús, Padre mío. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.